¿Alguien sabe? Bueno, entonces es lo siguiente, ¿no? Fíjense que los hombres tienen que calcular de acuerdo a su peso, igual las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, si uno tiene que calcular cuánto sangre tiene de acuerdo al peso, ¿ya? Por ejemplo, los hombres tienen que calcular por 75, o sea, 75 a 75, y eso tienen de sangre. Las mujeres tienen que multiplicar su kilo de peso por 65, y los hombres su kilo de peso por 75. 10 son 10 cc de diferencia entre las damas y los caballeros, ¿verdad? Entonces eso podemos ver qué porcentaje de sangre hemos perdido. Pero un paciente una persona que dona sangre, vean ustedes, se dona menos de 500, ¿verdad? Un poquito menos de 500 cc. Entonces es una pérdida que se puede clasificar entre la clase 1, que en realidad el paciente va a estar asintomático, con signos vitales normales, y prácticamente no va a tener absolutamente ningún problema, ¿verdad? Ya prácticamente cuando hay una pérdida moderada, pues la PA pues, puede bajar a menos de 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca está arriba de 100 por minuto, ¿verdad? Y así sucesivamente va a ir bajando, pero esto es lo que no nos compete hoy, ¿verdad? Sino que saber cuáles son las principales causas de hemorragia gastrointestinal superior. Inicialmente, este cuadro lo tomé del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Donde ellos nos presentan que la principal causa es la úlcera péptica, la esofagitis, la gastritis erosiva, la duodenitis, varices esofágicas, por supuesto, una gastropatía hipertensiva portal, una neoplasia del esófago o del estómago, desgarro de Mallory Weiss o una malformación vascular, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ustedes me pueden preguntar en cualquier momento, pueden hablar y pues yo les cedo la palabra. Entonces, les coloqué estas diapositivas adelante para que tengamos una idea, y decía el doctor César Solís Pacheco, él fue jefe del departamento de cirugía del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, y vino a una conferencia y nos hablaba de lo que ha cambiado la cirugía, ¿verdad? Y nos decía él, pues, que quedó como histórico, como recuerdo todo el tratamiento quirúrgico de lo que se hacía para la enfermedad péptica. O sea que se ha cedido mucho espacio a la endoscopía, ¿verdad? Y por eso es que ante una úlcera, una varices esofágicas o un problema de Mallory Weiss, ante un sangrado activo, ¿verdad? O que pueda haber un coágulo adherente o una mancha hemática, las conductas van a ser distintas, ¿verdad? Si hay un sangrado activo, pues inmediatamente inhibidores de la bomba de protones IV, en los 3 casos podría ser. Y si el sangrado es activo, lo ideal es hacer la endoscopía en las primeras 24 horas, ¿verdad? Si hay un coágulo adherente, igual, ¿verdad? Pero si el sangrado es activo, pues obviamente hay que observar al paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y sí, pues es con coágulo adherente, pues es preferible que el paciente esté en observación hospitalaria, ¿verdad? O si tiene manchas hemáticas, pues obviamente siempre es un inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Pero, bueno, podrían no realizar la endoscopía, pero lo ideal sí es hacerla siempre, ¿verdad? Ahora, si tenemos un problema de varices esofágicas, pues obviamente hay que hacer una ligadura, ¿verdad? O se liga o se utiliza escleroterapia endoscópica, ¿verdad? O se aplica ocreótido IV o terlipresina IV, ¿verdad? Obviamente, ante un paciente con varices esofágicas, lo mejor es que esté en la unidad, es decir, que pase a una sala de cuidados intermedios, ¿verdad? O que esté siempre en el área
el área de shock, es lo ideal. Si un paciente presenta síndrome de Mallory-Weiss, pues si el sangrado está activo, pues la terapia debe ser endoscópica e ingresarlo, ¿verdad? Sin sangrado activo, pues por antecedente, ¿verdad? Pues de todos modos uno tendría que estar seguro que es Mallory-Weiss y si el problema está resuelto, pues podría ingresar, ¿verdad? La forma en que un paciente se presente con hemorragia gastrointestinal superior pues, va a variar, ¿verdad? Puede ir desde una hematemesis o melena, con paciente estable o paciente inestable. Si el paciente está inestable, pues nosotros tenemos que primero revertir el estado de shock y la manera de revertirlo es con 30 cc o 30 ml por kilo de peso, ¿verdad? De soluciones, idealmente cristaloides inicialmente para revertir el estado de shock. Si no revierte, podemos agregarle otros 10 centímetros o comenzar con 20 y si no, pues agregar otros 10 cc por kilo. Y de tal manera que tratemos de revertir el estado de shock, ¿verdad? Mientras lo estabilizamos y le hacemos sus pruebas de compatibilidad para poder prepararlo para una endoscopía, ¿verdad? Obviamente es una endoscopía diagnóstica que podría ser de una vez terapéutica, ¿verdad? Y esperaríamos que con un tratamiento con inhibidor de bomba de protones, pues obviamente el problema ceda, ¿verdad? Pero inclusive si es terapéutica la endoscopía, pues hay que estar constantemente ahí viendo qué más van o hacer infiltraciones, ¿verdad? Cuando todo eso no mejora, pues obviamente vamos a caer a lo que es el tratamiento quirúrgico. Recuerdo que estaba el gastro haciendo una ligadura de varices y prácticamente se rompieron algunas varices y entonces el paciente empezó a sangrar copiosamente. El paciente estaba en el cuarto nivel en el salón de endoscopía y despertó en sala de operaciones, ¿verdad? Tuvimos que intervenirlo para controlar esa lesión que había habido. Pues fue secundaria al querer ligarlo. Se hizo una laparotomía, se hizo una gastrotomía, se colocó una grapadora circular y prácticamente se llevó hacia arriba, hacia el esófago, la grapadora circular, y obviamente esa grapadora circular pues corta y anastomosa, ¿verdad? Eso pues obviamente permitió que no continuara el flujo de sangre y paró inmediatamente la sangre. Entonces, partiendo y dejando bien claro que la endoscopía ha desplazado a la cirugía en este campo, veamos que la una hemorragia gastrointestinal superior es aquella que va desde el esfínter esofágico superior al ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz se recuerdan que es donde termina el duodeno, donde tenemos este ligamento que tracciona en la última porción del duodeno y por eso se llama ángulo de Treitz. De acá, para el esfínter esofágico superior, es una hemorragia gastrointestinal superior, tomando en cuenta que no cabe aquí lo que es una epistaxis, ¿verdad? Toda la hemorragia por causas arriba del esfínter esofágico superior, pues no entra dentro de este asunto. Y asimismo también, todas las hemorragias que suceden a partir del yeyuno, pues son de tipo inferior. Entonces la mortalidad va a ir entre el del 8 al 10% y representa del 1 al 2% de hospitalizaciones. Y la principal, lo que más nos asusta es que el paciente entre en estado de choque y pueda estar en un estado irreversible y que obviamente eso lo conduzca a un deceso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo, pues, haciendo énfasis en la endoscopía, ¿verdad? Que es el medio ideal para tratar estas patologías, ¿verdad? Asimismo, les recuerdo que las principales causas de problemas pépticos, pues, pueden ser fármacos antiinflamatorios, varices esofágicas, desgarro de Mallory-Weiss, enfermedad péptica, neoplasias del estómago, pólipos duodenales o divertículos. Les decía que otras patologías que están abajo del ángulo de Treitz, pues son causas de hemorragia digestiva baja. Existen varias clasificaciones, una de ellas es la Forrest, que la clasifican 1A, 1B, 2A, 2B, 2B y 3 y 2C y la número 3. Y que además que toda esta clasificación es cuando el gastroenterólogo puede visualizar el área donde está la lesión, ¿verdad?
Si hay un sangrado activo o en chorro, pues el 55% de casos puede resangrar. Si hay un sangrado activo difuso por resusmamiento, el 55% puede sangrar, ¿verdad? Si hay un vaso visible no sangrante, el 43%. Si hay un coágulo adherido, el 22%. Si hay una mancha plana, el 10%. Si hay un lecho limpio, el 5%. O sea, la posibilidad que haya resangrado siempre va a existir, ¿verdad? Entonces vean ustedes acá, es la misma clasificación, pero solo para que hagamos una diferencia, que la 1A es un sangrado de origen arterial, la 1P es un sangrado en babeo de origen venoso, ¿verdad? Era para que... Y la 3, pues es una base limpia, lo que en realidad tiene ahí la úlcera, pues es fibrina. No así la 3, la 2C, lo que va a tener es hematina. La 2B un coágulo adherido y la 2A un vaso visible. Entonces aquí empezamos a ver tenemos unas imágenes endoscópicas, cómo empiezan a haber distintas patologías que vamos a ver, ¿verdad? Pero lo que sí está bien claro es que la hemorragia digestiva superior siempre va a ser rutilante o en algunas ocasiones puede ser en chinca de café, ¿verdad? Ahora, por abajo, pues obviamente ya es distinto, pero eso lo vamos a ver en la siguiente plática. Bueno, entonces la hematemesis no es más que el vómito sanguinolento, y la melanemesis es un vómito en chinca de café, ¿verdad? Obviamente sangre degradada por ácidos estomacales. Y lo que más nos preocupa es que el paciente puede estar en estado de shock, ¿vale? El diagnóstico pues obviamente nosotros para tener, bueno, vemos que el paciente está vomitando sangre, pero necesitamos saber por qué, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacer un estudio de la historia clínica, los antecedentes patológicos, quizás tiene un problema de alcoholismo, de un alcoholismo crónico, pensando ya en problemas cirróticos, o que el paciente con frecuencia utiliza esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, o algunos medicamentos gastrolesivos, como por ejemplo el alendronato de calcio, o la claritromicina, la eritromicina, ¿verdad? Que son gastrolesivas. No sé si me escuchan bien. Jóvenes. Perfecto. Doctor. Sandro, si hay algún problema ahí, Sandro, me avisas rápido por el WhatsApp. Bueno, entonces, las causas son variadas, por eso es muy importante la historia clínica. Fíjese que yo conocí una niña de 9 años que tenía una tienda de golosinas, ¿verdad? Y esta niña era fanática de unas tostaditas que traen vinagre y picante. ¿Cómo se llaman esos, jóvenes? Yo creo que son de la familia Fillers, creo, no sé. ¿Cómo se llaman esas tostaditas que traen vinagre y picante? Chips. Esas cosas. Chips. ¿Cómo? Chips, doctor. Bueno, el caso es y unos taquis, ¿verdad? El caso es que la niña le fascinaba, y como tenían tienda, no sé cuántas ha de haber comido, y empezó a vomitar sangre. La llevaron al hospital, llevaba un abdomen agudo, se le intervino y tenía ¿cómo se llama? Una perforación gástrica. Y a pesar de que se hizo lo que se hizo, la niña se murió, ¿verdad? Todo por los taquis y esas cosas. Entonces yo creo que obviamente la historia clínica es básica. Entonces asimismo también el diagnóstico de la posible causa, pues averiguar también si el paciente tiene el Helicobacter pylori, o si tiene algún antecedente de estar tomando algún anticoagulante, o si está tomando warfarina, o está tomando aspirina, en fin. Tenemos que hacer el estudio, ¿verdad? Pero ante la situación de que el paciente está vomitando sangre, lo que nos corresponde es la endoscopía, ¿verdad? Asimismo, también nos podemos auxiliar de una angiografía, aunque pocas veces indica. Obviamente, en casos en los que no se puede realizar
una endoscopia, o esta no revela absolutamente nada. Pero para que pueda visualizarse el sangrado menor de 0.5 ml minuto, no se va a observar absolutamente nada. Antes tenía un lugar muy importante el famoso estudio de trago de bario, ¿verdad? Y que entonces nosotros mandábamos con frecuencia y pedíamos al paciente que se hiciera un trago de bario. Pero no era efectivo para casos agudos, ¿verdad? Pero nos permitía un diagnóstico del 75%, ¿verdad? Y se reserva, aún se puede reservar para pacientes con un sangrado crónico o aquellos que no pueden hacer una endoscopía, ¿verdad? Aquí adelante tengo una imagen de una de estas enemas. Bueno, perdón, de un trago de bario. Asimismo, también, en cuanto al paciente llega, pues es importante hacerle sus laboratorios, ¿verdad? Tenemos que aprovechar una buena vía para canalizarlo y aprovechar para su hematología, sus tiempos de coagulación, asimismo también sus pruebas de función hepática, investigar de una vez el Helicobacter pylori para ver si está activo, ¿no? O sea, la inmunoglobulina M, para ver si en este momento necesita, para que no se le olvide, es la M para ver si necesita medicina, para hacer una relación, a ver si está la inmunoglobulina M, ¿verdad? Y pues podrían hacer niveles de medicamentos, se utiliza algún tipo aspirina, ibuprofeno, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando nuestro paciente llega, pues puede tener unos factores de riesgo. Y los factores de riesgo, pues tienen patologías concomitantes como una POC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, o tiene alguna neoplasia, o tiene problemas hepáticos, la edad también cuenta, entre más grande, peor es el pronóstico, y si el paciente también llega en estado de shock, ¿verdad? Entonces esos son los principales problemas, los factores pronósticos que nos pueden afectar. Entonces, pues, ¿qué es lo que más común puede suceder? Bueno, yo pienso que como ustedes son estudiantes que vienen de la medicina, ya saben todo lo que estamos platicando, pero no está de más que se lo recuerde. Entre las principales causas tenemos las varices esofágicas, que representan de estas causas. Las varices esofágicas son predispuestas por hipertensión portal, o también uno de los problemas puntantes es el alcoholismo, ¿verdad? Existe una clasificación de cómo pueden ser las varices, pero aquí la podemos visualizar. Esta imagen es muy, muy didáctica porque vean ustedes, tenemos un hígado cirrótico y la sangre que tenía que haber pasado por aquí, pues ya no pudo pasar. Es como nosotros vamos para un lugar y está tapado ese camino que esperamos, hay un bloqueo, entonces uno toma otro camino y otro camino que antes no había tráfico se congestiona. Lo mismo pasa acá, como ya no puedo pasar la sangre aquí por el hígado, entonces toma otro camino y dilata todo lo que corresponde a las varices esofágicas. Esta es un dibujo de Netter que nos ilustra cómo podría visualizarse las varices esofágicas, ¿verdad? Entonces aquí vean ustedes, tenemos una varice de tirabuzón. Esas varices se ven así como cuando ven ustedes a aquellas señoras que tienen unas varices en sus piernas, también aquí, vean, en el esófago. Aquí tenemos una varice que está bastante sensible y yo les aseguro que se comen una tortilla tostada y les pasa cortando ese. Bueno, una varice mediana acá. Y aquí tenemos una úlcera dural sangrante y prácticamente de este lado ya solo es un estigma luego del tratamiento endoscópico, pero puede volver a sangrar. Entonces, las varices esofágicas sangrantes en el 75% de los casos ceden espontáneamente y la mortalidad está arriba del 50%. El problema es que del 75% que cede espontáneamente vuelven a resangrar. Aquí es más quirúrgico. 33% son resangrado, ¿verdad? ¿Cuándo pueden resangrar? A las 6 semanas, ¿verdad? Y el resto de las que no sangró a las 6 semanas pueden sangrar al año siguiente. O sea, cuando un gastroenterólogo tiene un paciente con varices esofágicas, pues él tiene que ir haciendo citas, ¿verdad? Para ir ligando los distintos paquetes de las varices en distintas sesiones, ¿verdad? Pero
obviamente a la hora de ligar también puede activarse un sangrado, es algo que nadie quiere, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico es un método para detener la hemorragia aguda por varices sangrantes, ¿verdad? Y prevenir la recurrencia. Pero, como les digo, está desplazado. El tratamiento endoscópico ha sido muy efectivo, ¿verdad? Que desplazó la cirugía. Aquí estaba el trago de bario. Vean ustedes cómo se ven las varices acá. Bueno, aquí tenemos unas varices esofágicas con un sangrado activo, ¿verdad? Y aquí, vean ustedes, ya ha habido un control mediante la ligadura endoscópica de la varice sangrante. Ya se colocó prácticamente esta ligadura acá, y ahí prácticamente tiende a necrosarse este segmento y a caer, pero ya está ligado acá, ¿verdad? También existe algún otro método, ¿verdad? Como escleroterapia. Aquí nuevamente tenemos cómo se va a colocar la ligadura en unas varices que está por sangrar. El problema, como les decía, es de que la sangre ya no puede pasar por el hígado, ¿verdad? Porque todo el hígado está cicatrizado por la famosa cirrosis. Entonces, esto ya no pasa por la porta y luego a la cava, sino que pasa directamente al área del esófago, que después desencadena en la vena correspondiente, ¿verdad? O sea, en la vena cava inferior. Pero mientras eso sucede, dilata toda esta área, compromete tanto la circulación portal, sino también la renal. Entonces, lo que hay que hacer, lo que uno entiende es pues que este flujo de sangre que iba a pasar acá, ya no puede pasar y tiende a buscar otra opción. La otra opción es por el esófago. Entonces, antes, normalmente, el procedimiento quirúrgico estándar para las varices era una derivación portosistémica, o en otras palabras, portocava, que está acá, lo podemos visualizar aquí, ¿verdad? La porta, como derivada para la cava, derivación portocava, término lateral. Y asimismo también podría hacerse una derivación espleno renal, ¿no? Espleno renal. Pero todos estos procedimientos, aparte de la mortalidad alta que tenía, eran efectivos en el 80%, ¿verdad? Pero podían hacer estenosis, ¿verdad? En todo el tiempo que estuve en el hospital, yo solo en una ocasión participé en una derivación portocava. O sea, prácticamente es súper raro que se haga una, ¿verdad? Y también puede suceder el desgarro de Mallory Weiss. Es un paciente que normalmente empieza a vomitar. El vómito es de contenido alimenticio, pero las arcadas de vómito son tan fuertes que luego empieza a vomitar sangre. O sea que hasta para vomitar hay que tener clase, ¿verdad? Un vómito con clase, porque te puede desgarrar la mucosa. Y representan al 5 al 10% de las causas de la hemorragia. Como les decía, es clásico, un vómito inicial que carece de sangre, pero después esas arcadas son tan fuertes que empieza a vomitar sangre, ¿verdad? El 90% de la hemorragia se da en forma espontánea y no requiere tratamiento, ¿verdad? Pero en determinado momento se puede hacer necesario el uso de la endoscopía y se puede inyectarle, normalmente lo que se inyecta es adrenalina, ¿verdad? De 1 en 10,000 es bastante efectiva, ¿verdad? O colocarle un taponamiento con un globo. Y lo que se usaba ahí era la famosa sonda de Sankestein-Blackmore. Yo no sé si ustedes ya conocen la sonda de Sankestein. Esa sonda de Sankestein-Blackmore se parece un poco a esas vejigas que los payasitos tienen cuando uno va a una fiesta infantil, ¿va? Tiene una vejiga así larga, que parece un chorizo largo, y que la convierten en una espada, en una florecita, o en un perrito, ¿verdad? Pues así es parecida. Tengo una imagen más adelante. Aquí tenemos una lesión de Mallory Weiss, vean ustedes, ¿verdad? Bueno, la enfermedad péptica incluye úlcera gástrica y duodenal. De todas las enfermedades,
que producen hemorragia, la más común es la enfermedad péptica. La úlcera duodenal, la incidencia es mayor que la gástrica. Hay más duodenal que gástrica. Pero ambas sangran con la misma frecuencia. Ambas sangran con la misma frecuencia, ¿verdad? Es una enfermedad ulcerosa crónica, el riesgo del 20% que se quede crónica. Entonces aquí tenemos una úlcera gástrica. Obviamente cada vez que hay una úlcera tiene que haber un vaso que está sangrando, un vaso visible que está sangrando. Como cuando ustedes ven cualquier herida que está sangrando, ven. Si está sangrando es que tiene un vaso visible, ¿verdad? Cuando quedan los estigmas de sangrado reciente en la endoscopía, en asociación con la hipotensión, representa un alto grado de recurrencia. Ese es el problema, ¿no? Que puede recurrir el sangrado. Y ya uno tiene que ir tomando cartas en el asunto cuando uno ve que inclusive el paciente tiene un tipo de sangre raro, ¿verdad? Me refiero a un O negativo, un B negativo, un A negativo, entonces eso ya es más complejo. Esos ya son razones de sobra para ir pensando en un procedimiento más agresivo. Como les decía, la terapia endoscópica, pues en la mayoría de los pacientes con úlcera sangrante no necesita terapia endoscópica, pero, ¿verdad? Pero obviamente es el gold estándar, la endoscopía, y a ver si se hace un procedimiento hemostático. La terapia hemostática endoscópica solo se indica en pacientes con riesgo alto de reincidencia, de sangrado o que esté compromiso la vida, ¿verdad? Obviamente cuando hay un sangrado grave, o cuando obviamente durante la endoscopía uno ve algún vaso sangrante, ¿verdad? Activo. Una gastritis hemorrágica, ¿verdad? Nuevamente otra. Vean cómo realmente ante un problema inflamatorio, pues es muy probable que cualquier vasito pueda sangrar, ¿verdad? Y pólipos también pueden haber. Las distintas úlceras. Las úlceras, vean ustedes las úlceras por AINES. Por eso es que en determinado momento tenemos que utilizar los COX-2, ¿verdad? Para que no sean tan gastrolesivos. O si el paciente tiene que utilizar un analgésico, es mejor utilizar paracetamol, acetaminofén. O si en determinado momento pues tiene que utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, pues asociémosle, por ejemplo, lansoprazol, omeprazol, ranitidina o algún antiácido, como un antiácido cualquiera, hidróxido de magnesio, de aluminio. Bueno, las úlceras por ahí, vean pues cómo pueden estar presentes, ¿verdad? Vean esta úlcera gástrica, ya está limpia totalmente, tiene una capa de fibrina, igual acá, está aquí fibrina a los lados y hemática al centro, ¿verdad? Una úlcera con un coágulo gigante, ¿verdad? Entonces nuevamente la hemorragia, la clasificación, ¿verdad? Va a depender de qué, cómo se presente para poder clasificarla, ¿verdad? Una de sangrado reciente, una 2B con coágulo adherente intermedio, una 2C con un punto plano o pigmento bajo de base negra, ¿verdad? Pero los lados tenían fibrina, ¿verdad? Estas sin estigmas sangrantes, la Forestrest, es una base muy limpia, que tiene fibrina, y dice uno, ya no va a sangrar, pero vean, existe el riesgo, el 4%. Existe el riesgo que sangre, por lo tanto, si alguien sangra una vez, puede volver a sangrar, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Una úlcera en el bulbo duodenal, vean ustedes, ¿verdad? Una úlcera por medio de contraste. Entonces las complicaciones, pues obviamente la complicación más grave es la hemorragia, ¿verdad? Y en el 40% puede desencadenar la muerte, aunque las hemorragias podrían ser pocas, pero con cierta frecuencia. La mortalidad quirúrgica en crisis hemorrágica es alta. Entonces vean también que la mortalidad quirúrgica puede ser alta. 10% de los pacientes con hemorragia aguda necesitan cirugía. El asunto está que uno necesita, cuando uno va a un lugar desconocido, necesita tener un mapa. Pues uno también necesitaría, como cirujano, saber a qué va, ¿verdad? En busca de qué, ¿ya?
Pero obviamente si es un paciente que tiene un neumoperitoneo, pues es una perforación o gástrica o duodenal, ¿verdad? Pero más o menos ya uno tiene que tener un diagnóstico probable para ver a qué va, ¿verdad? Antes de la cirugía, pues ya saben ustedes, cristaloides, coloides, reponer sangre si es necesario, catéter por catéter venoso central, pues también es un paciente que tiene que tener una sonda Foley, y por supuesto también que una sonda nasogástrica. Nosotros normalmente con cierta frecuencia lo que hacíamos era pues colocarle su sonda y le hacíamos lavados, ¿verdad? Y normalmente utilizábamos agua que íbamos a traer al refrigerador, ¿verdad? Para tratar de provocar una vasoconstricción. Los antídotos, recordemos que ver si hay un paciente que está tomando warfarina, pues hay que utilizar plasma fresco congelado y vitamina B. Vitamina K, perdón. Si hay un paciente que está tomando, ¿verdad?, warfarina, o sea, el famoso Coumadin, pues le podemos aplicar vitamina K o plasma fresco congelado. Si queremos rápido, pues el plasma fresco congelado, porque la va a necesitar tiempo para poder actuar. Si está utilizando heparina, pues obviamente sulfato de protamina o citrato de protamina, ¿verdad? Ahora si está tomando si está administrando una heparina bajo peso molecular, pues simplemente la vamos a suspender, que no es frecuente que tenga esta complicación, pero hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a operar a un paciente? Pues obviamente cuando en primer lugar tenga un tipo de sangre raro, ¿verdad? Que la edad sea avanzada, ¿verdad? Que esté sangrando en la misma hospitalización, que necesite prácticamente 1, 2, 3, 4 o 5 transfusiones de sangre, tenerlo en buenas condiciones, o cuando ya tengamos un diagnóstico certero, o sobre todo cuando consideremos que está perforado, ¿verdad? Pues obviamente existen indicaciones para hacer una endoscopía, ¿verdad? Indicaciones y contraindicaciones de la endoscopía. Indicaciones de una hemorragia digestiva alta, o cuando tuvo una ingesta de cáusticos. En ese caso también es necesario dejar una sonda nasogástrica gruesa, porque el cáustico puede quemar y puede colapsar el esófago, entonces dejarle una sonda gruesa. Cuando ha habido ingesta de cuerpos extraños, y las contraindicaciones obviamente son cuando el paciente llega en malas condiciones, está en estado de shock, no está compensado, ¿verdad? Y como dice ahí, cuando tiene una perforación gastrointestinal, ¿por qué le vamos a hacer endoscopía? Mejor le vamos a hacer las operaciones y resolvemos el problema. Entonces, esta es la famosa sonda de Sankey-Blackmore, miren. Se coloca como la sonda nasogástrica y uno la infla prácticamente para que comprometa la unión esófago-gástrica. Y aparte de eso tiene avanza más hacia el estómago duodeno y permite hacer un lavado. Pues obviamente evacuaciones, limpiar el estómago, bloqueadores H2, irrigación con solución salina, endoscopía de urgencia, infusión con vasopresina, embolización angiográfica y cirugía, ¿verdad? Entonces, cirugía es la última opción, ¿verdad? La endoscopía tiene excelentes resultados, quizás iguales que la cirugía, con la desventaja que la cirugía aumenta la mortalidad, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer ante un problema? ¿Qué vamos a hacer si hay que operarlo? Pues dice uno, le vamos a hacer quizás una vagotomía trancular, una selectiva, una supraselectiva, una ligadura del vaso, una resección simplemente del área ulcerosa, o una gastrectomía parcial, una gastrectomía total con su correspondiente piloroplastia. Esas son nuestras opciones, ¿verdad? Entonces, se los debo mencionar, ¿verdad? Y obviamente aquí que nos habla que los pilares del tratamiento exitoso de la úlcera duodenal, ¿verdad?, sangrante, son la sutura y ligadura del vaso sangrante. En determinado momento uno puede pensar en hacer una vagotomía. Aquí tenemos una imagen donde está el vago, vamos a ampliarla más adelante, que tiene 2 ramas, una derecha y una izquierda, ¿verdad? Los abordajes quirúrgicos
periodos para el tratamiento de úlcera gástrica, pues obviamente puede incluir, uno, la resección en boca de pescado del área ulcerada, tratando de que lo que uno va a anastomosar tenga bordes sanos y de esa manera pueda tener uno la seguridad que va a ser un cierre excelente, porque si uno toma bordes comprometidos va a haber dehiscencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad también, si es un anciano, ¿para qué le vamos a hacer vagotomía? Ya que haga otra úlcera va a ser difícil, ¿verdad? Y más que todo, el criterio podría ser más que todo para gente joven, ¿verdad? Pero hay que ver cuál fue la causa de la úlcera. Si la úlcera fue por algún medicamento, pues entonces uno sabe que lo suspende y ahí acabó el problema. Entonces las opciones son una vagotomía, duodenotomía y ligadura por transección del área afectada, o una vagotomía o una tractomía, lo cual vamos a ver adelantito, ¿verdad? ¿Qué es una vagotomía? ¿Qué es una antrectomía? Y qué es una gastrectomía distal, o sea, una esófago, gastro y una anastomosis, que era la famosa operación de Sendis. Si ustedes ven, incluye uno el esófago, el estómago, el yeyuno. Entonces, eso era una. Esófago, gastro, yeyuno, anastomosis, era el procedimiento de Sendis, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen bien clara para ver el vago. Si uno corta el vago en el tronco, esa se llama vagotomía troncular, ¿ya? Pero más abajo, si es en el mero borde, la curvatura menor es selectiva y si va más hacia el cuerpo del estómago es una supraselectiva, ¿verdad? Aquí tenemos la vagotomía, hablando de una selectiva y una supraselectiva, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que si ustedes cortan el vago, le quitan tanto para la vagotomía troncular y la selectiva, ustedes quitan la función motora y secretora del estómago, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer una piloroplastia para permitir el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Como les decía, si es una vagotomía troncular, el problema es que le quita la inervación al estómago, a la vía biliar, el páncreas, intestino delgado y la primera porción del intestino grueso. La piloroplastia, ¿ya? Asimismo, la vesícula puede perder esa función de inervación y podría hacer éstasis biliar y formar cálculos. Asimismo, la vagotomía permite que el paciente tenga diarrea, extragitis por reflujo y colelicasis, ¿verdad? Lo mismo la vagotomía selectiva denerva el aparato motor y secretor de todo el estómago. También necesita drenaje. Estas son preguntas de examen, ¿verdad? Y la supraselectiva denerva el cuerpo y fundos del estómago. No necesita drenaje. No necesita una piloroplastia. Entender bien que aparte es piloroplastia y aparte es piloromiotomía. Es distinto. Piloroplastia es un corte longitudinal y un cierre transverso. Vamos a verlo adelante, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cuándo es que tenemos que hacer una resección. Cuándo vamos a hacer simplemente una resección en boca de pescado de la úlcera, ¿verdad? Porque aquí nos está mostrando una resección, una perforación por úlcera, visto acá, y eso va a permitir que haya gas libre, el famoso aire que se interpone entre el diafragma y el hígado, que algunos lo conocen como chilaiditi, ¿verdad? Podemos hacer una resección total, una resección parcial o una antrectomía, ¿verdad? Entonces, estas son nuestras opciones, ¿verdad? Nuestras opciones son hacer una vagotomía, una gastrectomía. Todo lo que vean aquí en color oscuro, eso es lo que se va a resecar. Es parte del estómago y el antro. Y entonces subimos el yeyuno, y al subir el yeyuno, ese procedimiento se llama gastrectomía Billroth 1. Estómago y duodeno, Billroth 1. Ven aquí queda un orificio, el epiplón menor y un orificio del epiplón mayor. Estos hay que cerrarlos para que no se forme una hernia interna. Bueno, en este caso se hizo la misma resección, vean ustedes. Lo que está en distinto color, ¿verdad? Esto
perdón. Aquí se hizo el mismo tipo de resección, con la diferencia que aquí se cerró el duodeno, ¿ya? Y se subió el yeyuno. Esta es una gastro-yeyuno-anastomosis. Aquí, si hubiera unido aquí, era una gastroduodeno, pero aquí es una gastro-yeyuno, ¿ya? Esto se puede anastomosar o no se puede anastomosar. Supongamos que quedan las secreciones biliopancreáticas acá. Aquí vienen, ¿verdad? Aquí está el páncreas atrás. Y no estuviera esta unión aquí, todas las secreciones biliopancreáticas suben acá. Entonces le vamos a dar una mala calidad de vida al paciente porque le van a subir el reflujo, ¿verdad? Aquí, un corte lateral del yeyuno y es una anastomosis lateral, ¿verdad? ¿Ya? Esta famosa se llama asa de Brown, ¿verdad? Es una Billroth 2 con asa de Brown, ¿ya? Y su nombre completo es una gastro-yeyuno-anastomosis con asa de Brown antecólica, porque fue hecha antes del colon. Si la hubiéramos hecho atrás sería retrocólica, ¿ya? También conocida como tipo Polya, ¿ya? Antecólica tipo. Entonces revisemos, repasemos, ¿verdad? Gastrectomía con la unión una Billroth 2, una gastro-yeyuno-anastomosis, ¿sí? Esta es una gastrectomía Billroth 2, ¿ya? Con asa de Brown. También está la Y de Roux, ¿vale? Entonces, ¿cómo le llamarían a ustedes estos jóvenes? Resecaron el estómago y ¿cómo se llama esto? ¿Qué operación es? Está todavía ahí, ¿verdad? ¿Qué operación es? ¿Ya no están ahí? Bueno, participen, pues, porque si no, deduzco que ya no están y acabamos la clase. Es como la Billroth 2, doctor, solo que retrocólica, ¿no? Va, mire, pues, muy bien. Lo que usted dijo es retrocólica, está bien. Pero es como una Billroth 2. Es una gastro-yeyuno-anastomosis. Retrocólica. Sí tiene usted razón. Pero aquí no hay asa de Brown ni hay Y de Roux. Solo es una gastro-yeyuno. ¿Verdad? Una Billroth 2. Y vamos a... Primero díganme aquí, ¿cómo se llama este procedimiento? ¿Qué nervio es el que tenemos acá? Vagotomía troncular. Una vagotomía troncular. Muy bien. Y entonces, ¿esto cómo se llamaría? ¿Una gastro? ¿Gastro qué? Gastroenterología. ¿Ah? Es una gastro-yeyunotomía, porque está unida al yeyuno. ¿Y esto cómo le llamamos? Asa de Brown. Asa de Brown. Entonces díganme ustedes aquí, ¿esta es una Billroth 2 o una Billroth 1 o ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Eso, bravo. Un aplauso para usted. No es ninguna de las dos porque no quitamos nada del estómago, miren. Esto lo hace uno más o menos cuando hay un tumor en esta área, ¿ya? Entonces lo único que hace uno es derivar. Solo derivemosle. Hagámosle una gastro-yeyuno, ¿verdad? Pero como todo viene en las secreciones biliopancreáticas, ¿verdad? Tiene esta asa de Brown. Obviamente ya el pronóstico ahí del paciente es malo, solo se hizo para mejorarle la calidad de vida. Y esta es una Billroth 2. Pero, vean ustedes, esta es la famosa Y de Roux. Es una gastrectomía, ¿verdad? Billroth 2 en Y de Roux. O sea, se subió el yeyuno acá. Y las secreciones biliopancreáticas se conectan acá. Entonces queda una Y
Por eso se llama Yederoux o Yederoux. Y esta es una piloroplastia. Se hace un corte longitudinal y se hace un cierre transverso. Esa es tipo Heineke-Mikulicz. Yo les preguntaría, ¿cómo se llama la piloroplastia? Donde se hace un corte longitudinal y un cierre transverso, Heineke-Mikulicz. Pero si les pregunto, ¿cómo se llama la piloroplastia? Donde se hace un corte longitudinal y primero se cierran las paredes posteriores y luego las anteriores, esa es la tipo Finney. Aquí está, ¿verdad? Corte longitudinal, luego tracciona el hilo para un lado y para el otro y hace un cierre transverso, ¿ya? Esto se hace para que aumente el flujo de salida del estómago, porque ustedes en la piloroplastia troncular o selectiva quitaron la función motora y secretora del estómago. ¿Ya? En la piloroplastia supraselectiva solo quitan la función secretora. Y ahí ya bloquean las células parietales para que haya la producción del ácido clorhídrico. Cada vez que ustedes tengan una cirugía pueden haber complicaciones, siempre sangrado, dehiscencia de anastomosis y abscesos. Eso. Muy bien. Pueden haber complicaciones tardías después de la gastro-yeyuno. Vean ustedes cómo se dilata aquí. Puede haber inclusive recidiva de cáncer, ¿verdad? Puede haber una úlcera en cualquier lado. Y esto se llama síndrome de dumping. El síndrome de dumping puede ser temprano o tardío. El temprano da alteraciones gastrointestinales como dolor abdominal, sensación de llenura, náuseas, vómitos y diarrea explosiva. Vasomotoras, pues va a ser sudoración, mareo, debilidad y palpitaciones y enrojecimiento. El calmoso o el tardío, por liberación de enteroglucagón por gran descarga de hidratos de carbono en el intestino delgado y sensibilidad de las células betas y del páncreas, origina una exageración de las secreciones de insulina, por lo tanto va a haber una hipoglucemia y síntomas vasomotores. Muy bien. ¿Qué preguntas van a hacer, jóvenes? ¿Algunas preguntas que deseen hacer? Jóvenes. Doctor, una pregunta, disculpe. Enciendan su cámara. Fíjense que yo como entré de otra forma hoy a la clase, pues no sé qué pasó, ¿no? Estoy bloqueado. Bueno, a ver, pregúnteme pues por qué. Respecto al Helicobacter pylori, el tratamiento siempre se mantiene, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una úlcera provocada por lo mismo, o cómo sería sabemos que tiene una úlcera, ¿verdad? Le hacemos una endoscopía y pues previo a la endoscopía debía haber tenido tratamiento el paciente para Helicobacter. Bueno, es decir, que cuando usted le hace el diagnóstico se recuerda usted que para hacer el diagnóstico del Helicobacter puede ser de varias formas, se puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pues, media vez usted sabe que el paciente tiene ese problema, pues tiene que tratarlo, ¿no? Tiene que tratarlo, usted ya sabe que ahí prácticamente se utilizan 2 antibióticos, el tratamiento más común se utilizan 2 antibióticos, el tratamiento más común pues obviamente es la amoxicilina y la levofloxacina, y aparte de eso agregarle omeprazol, ¿verdad? Pero usted se recuerda una amoxicilina antes del desayuno y antes de la cena, ¿verdad? Una es omeprazol después del desayuno y después de la cena, y a las 10 de la mañana la levofloxacina. Pero hay pacientes que no ceden con ese tratamiento, entonces usted tiene que buscar alternativas, como por ejemplo utilizar metronidazol o agregar un bismuto tipo peptobismol. O sea, hay varias alternativas, ¿verdad? Pero sí debe recibir tratamiento. Aunque las titulaciones no cambian, por ejemplo, yo hice el diagnóstico, le doy tratamiento, tenía 300, ¿verdad? Y ya le doy el tratamiento y en 15 días espero que esté en 200, no va a ser así, ¿verdad? ¿Ya?
Pues entonces, si usted tiene un paciente que le diagnosticó Helicobacter, dele tratamiento, ¿verdad? Dele tratamiento. Gracias, doctor. Si el paciente sigue sintomático, después de 6, 7 meses, pues puede repetir el examen y podría volver a darle tratamiento con otra combinación de medicamentos, ¿verdad? Pero los problemas pépticos no es aquello de que yo le voy a decir al paciente, bueno, ya le traté el Helicobacter, usted tiene que estar perfecto. El problema de la enfermedad péptico, del problema péptico es crónico, y ahí vamos con la dieta. Si el paciente toma un café muy cargado, si toma algún tipo de licor, vamos con la pimienta, mucha concentración de pimienta. Una bomba es una pizza con mucho tomate cocido y pimienta y picante en polvo. Pues, todo eso también afecta, ¿no? Todo eso también afecta. Entonces, tenemos también que modificar la dieta del paciente, ¿verdad? Porque no porque usted le dé tratamiento para el Helicobacter pylori, él ya nunca se va a enfermar, definitivamente no es así, ¿verdad? Se va a seguir enfermando, ¿ya? Se va a seguir enfermando. Entonces, dependiendo de lo que coma, se come un gran estofado y le pone chile de Cobán, pues, un gran pipián y su chile de Cobán, pues obviamente todo eso va a ser gastrolesivo, va a permitir el problema o el alcoholismo. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Solo con la duda, con respecto a la clasificación de la hemorragia gastrointestinal superior con respecto a la pérdida según el volumen sanguíneo, como nosotros no podemos o existe algún método para determinar bien cuánto fue la pérdida, o cómo podemos nosotros valorar de otra forma en qué grado estamos, porque como no podemos determinar bien así que la cantidad de pérdida sanguínea. Lo ideal sería que uno pudiera medir, bueno, el paciente tiene un vómito y usted lo recibe en un recipiente y lo puede medir y le pregunta, pues, ¿cuántos vómitos ha tenido así? Pues tantos, entonces usted calcula cuánto ha perdido. Pero para eso está esta diapositiva que teníamos ahí, ¿verdad? Que uno tiene más o menos que calcular cuánto ha perdido, ¿verdad? Pero la sintomatología es la que le va a dar la clave, porque si, por ejemplo, tiene usted un paciente con una presión de menos de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia, está taquicárdico entre 100 y 120 por minuto, o sea, el paciente, aparte de estar taquicárdico, está taquipnéico, ¿verdad? Pero usted nota que la piel, se recuerda usted que lo primero que se sacrifica para irrigar los órganos más importantes es la piel. La piel está totalmente blanca, blancos sus dedos, hay una vasoconstricción, usted le prueba el llenado capilar, no, ve que es malo. El paciente tiene una palidez intensa, ¿verdad? Está diaforético, lo toca usted frío, tiene una inquietud, está de agitación, el paciente está sin orinar, ¿verdad? El paciente se para y se desmaya. Entonces, se calcula que él ha perdido entre un 25 y 30%, 35% del volumen. Por lo tanto, eso ya es grave. Y el 35% del volumen, ¿cuánto podría ser? Pues si usted sabe que el paciente tiene, pues veamos, si el paciente es, pues si tenemos un paciente hombre, ¿verdad? Tenemos un masculino de 70 kilos, ¿verdad? Pesa 70 kilos por 75, ¿verdad? Él tiene 5,250. ¿Verdad? Y ha perdido el 35%, él ha perdido 1,837 cc, ¿verdad? Esa es la forma de hacerlo. Y por lo tanto usted considera que él está en un estado grave, que podría pasar a un estado de shock, ¿verdad? Y el estado de shock es arriba del 35% del volumen perdido, ¿verdad?
Y ustedes saben que el estado de shock es una vasoconstricción intensa, ¿verdad? Hay un colapso venoso, puede el paciente entrar en un estado de coma y está totalmente anúrico y que dependiendo si eso progresa, es un estado de shock irreversible, ¿verdad? En la siguiente clase les voy a dar la clasificación del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos para interpretar el estado de shock, ¿verdad? Con los compañeros de la otra universidad me toca a mí que darle la clase de shock, ¿verdad? De repente nos da tiempo y se las doy a ustedes. No sé, ¿alguna otra pregunta, joven? ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes, alguna otra pregunta? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta o la dejamos por ahí? ¿Estamos? Bueno, Sandra, hazme el favor de dejar de